Voy a leer unos comentarios que desarrollé con una querida amiga oyente que me plantea ciertas cosas respecto a la democracia. Estoy con este celular, sé que muchos profesionales me dicen, incluso asesores de imagen, quizá quienes trabajen con nosotros, no queda muy profesional. Yo ya no sé si va por ahí, si es porque queda profesional o no, es porque es profesional, seguramente no, es mi estilo, es mi forma de ser. ¿Pasará que las cosas tengan que ser solamente profesionales? Por ejemplo, la comunicación, la información de conocimiento. ¿O pasará más por el lado de la veracidad, de la sabiduría adquirida y del pleno convencimiento de que lo que uno comunica es lo correcto, es lo válido, y hacerlo con ganas? Y hacerlo con ganas no quiere decir que lo digas gritando y elevando la voz. Con ganas de reflexionar, con ganas de estudiar, con ganas de pensar los temas, con ganas de trazarte una metodología de trabajo, con ganas de exigirte cada vez más, con ganas de dudar respecto a todo lo que has elaborado y volver a repasar conceptos. Yo todo el tiempo vuelvo y vuelvo sobre los temas que trato, a ver hasta dónde estoy en lo cierto y en dónde me equivoco. Y era un perfecto ignorante respecto a eso, no me estaba dando cuenta. Repasé, por ejemplo, el régimen del curso penal de la tipicidad en materia de desistimiento procesal. Estoy repasando dos autores. Algunos se confunden mucho, ya veo, otros no tanto. En México, por ejemplo, están reconociendo, advirtiendo a este instituto procesal del desistimiento de la causa procesal, el desistimiento del derecho procesal que tenemos como sujetos de derecho. En nuestro Código General del Proceso se lo formula como un principio general del derecho, por lo tanto, no solo es aplicable, como dicen algunos teóricos, al derecho civil, no habla de naturaleza procesal, no nos habla de que solo es aplicable a la naturaleza civil o comercial, no, está formulado como un principio general del derecho, está formulado como un principio general del derecho procesal, y en tanto sujetos de derecho, en toda materia jurídica, tenemos ese derecho potestativo de ejercer la renuncia procesal. Tiene que ser bajo determinadas circunstancias cuando somos personas, y cuando se trata de personas jurídicas, tiene que ser también, especialmente cuando la persona jurídica es el Estado, bajo esa circunstancia, ese contexto y esa formalidad de ley. El Estado tiene que formular una ley de renuncia a su pretensión procesal, actuando en conjunción el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo para informarle al Poder Judicial la decisión que tomaron esos dos poderes del Estado, consultando al otro poder, al tercer poder complementario, no tercer poder por el orden de importancia, sino porque completa los tres poderes del Estado, a ver si ratifica, si está de acuerdo con ese desistimiento, y así lo hizo el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia. Y a partir de ahí quedó entonces todo ese conjunto de eventuales juicios penales, de causas penales, laudados para siempre, no es correcto decirlo así, pero para que se entienda, quedaron con un efecto jurídico permanente de absolución, tienen una naturaleza absolutoria la renuncia de la pretensión procesal, porque deja de que siga en curso la eventual tipicidad penal que pueda un juez sancionar. Por lo tanto, interrumpe el curso a priori de un proceso de tipicidad o tipificación penal en materia de juicio penal. De eso se trató la ley de caducidad. Y de eso trata la democracia. La democracia tiene una sustancialidad. La democracia por sí sola es una cáscara, es algo vacío. La democracia por sí sola es un mecanismo formal de elección a través de mayorías, de elección de autoridades nacionales, locales, departamentales, a nivel público, a nivel privado. Es un régimen también de legislación por una vía directa muy excepcional, como lo es el referéndum y el plebiscito, siempre basándose en un régimen de mayorías. ¿Y esas mayorías qué es lo que hacen?
emiten opinión. El voto, en definitiva, como nos enseñó, entre tantos otros, por supuesto, el eminente Giovanni Sartori, es la opinión pública. El voto es la opinión emitida. En el voto no se emite conocimiento. En el voto no está emitida la sabiduría. En el voto simplemente se emitió una opinión y según el conteo de votos, si una mayoría opinó, como en este caso en Uruguay, que era mejor que volviera el Frente Amplio al gobierno, bueno, ahora tenemos 5 años de gobierno de Frente Amplio porque un grupo de uruguayos, un contexto de la sociedad uruguaya, en el balotaje asume la mayoría que emite la opinión de que el Frente Amplio sea gobierno. Se va relativizando a partir de ahí el concepto de democracia como un concepto en puridad, solo democracia. Por eso acá hablamos de la democracia representativa liberal. Artículo 82, artículo 72 de la Constitución de la República, y hablamos de república democrática, cuyo modelo democrático es la representatividad liberal, y cuyo modelo de Estado, que es el sustentador de la democracia representativa, liberal y republicana, es el Estado de Derecho, con un orden. Y ese orden es tal si hay una jerarquía de normas, y en esa jerarquía de normas que asumen una estructura piramidal y también horizontal, hay horizontalidad y verticalidad en el funcionamiento de esa estructura, de esa arquitectura de normas. En el vértice, la norma principal, le dicen los juristas la ley suprema, porque viene de suprema lex de los antiguos romanos, la Carta Magna, la ley mayor, la ley que inspira todo el sistema jurídico, es la Constitución. Todo esto involucra un acto electoral, la propaganda política, los debates que se dan a través de las redes sociales. Y me comentó ayer una amiga, me planteó que el otro día alguien le comentaba que la política y el gobierno de turno no afectan la vida particular de las personas, pero a mí sí me afecta, como a muchos otros, me dice esta querida amiga, y a ti, me dice luego, se refiere a mí, por tener demasiado conocimiento, sensibilidad, sabiduría, intuición, etcétera, y una amplia visión y panorama de todo lo que se nos viene. Al ignorante todo le resbala. Ojos que no ven, corazón que no siente. Yo le quitaría eso de que a mí me afecta por tener demasiado conocimiento, porque no es así. No es por tener demasiado conocimiento, ni sensibilidad, sabiduría, intuición. En primer término lo digo sin falsa modestia, no tengo demasiado conocimiento. Tampoco considero que tengo la sabiduría respecto a toda la estructura y funcionamiento de los paradigmas de un modelo republicano, democrático, liberal, de sociedad abierta bajo un Estado de Derecho, como es el proyecto sustantivo de Occidente, al cual combate otro proyecto de raigambre occidental, pero de naturaleza menor para mí, como lo es el socialismo marxista y marxista-leninista hacia el comunismo. Considero que no, considero que me afecta a mí como te afecta a vos, a cada uno de los que me están viendo o mirando, a cada uno de los que me están escuchando. Y yo le respondo, es muy de ignorante decir que la política no afecta a la vida particular de las personas. Que le diga eso a los venezolanos, a ver qué le responden. Que le diga eso a los presos políticos de Domingo Arena y a sus familiares, a ver qué le responden. Que le diga eso al 59% de pobres en Argentina, ultimados por décadas por un kirchnerato pro Foro de San Pablo aplicando el socialismo del siglo XXI. ¿No les afectan los impuestos nuevos que les impongan, por ejemplo? ¿Y a los empresarios no les afectan los nuevos impuestos y los nuevos trámites regulatorios que el gobierno obligue a realizar? ¿Y si prohibieran hablar, por ejemplo, contra la ideología de género?
que está en los planes de este gobierno y está en las bases programáticas, y contra la tesis espantosa de este legalismo que dice que hubo, por ejemplo, terrorismo de Estado. ¿Qué pasaría? ¿No nos afectaría que promulgaran una ley, la elaboraran, la sancionaran, se pusieran de acuerdo en nuestro poder legislativo y se promulgara una ley que plantea una nueva tipificación penal de negacionismo de terrorismo de Estado? Todo esto que yo he desarrollado en el programa, en sucesivas ocasiones, lo hice el año pasado, lo hice el año anterior, hace mucho tiempo que vengo desarrollando este tema sobre la enorme inconstitucionalidad, la gigantesca inconstitucionalidad y ya incluso la naturaleza tentatoria para con el Estado de Derecho, como lo es la creación de la Fiscalía de Lesa Humanidad en esas características, en ese contexto, bajo esas condiciones, y la ley que promulga que acá hubo terrorismo de Estado. ¿Qué pasaría si esto que yo analizo, como lo que analicé ayer, fuera delito? No podría analizarlo más, no podría expresar más todo el conocimiento que desarrollé al respecto, toda la viva experiencia que fui desarrollando respecto a este tema, toda mi intuición, como vos decís, toda mi sensibilidad respecto a este tema, que es nada más y nada menos que profesar la urgencia de modificar los atentados contra nuestro querido y necesario Estado de Derecho, que es proteger a nuestro Estado de Derecho porque es el Estado de Derecho el que nos protege. ¿Qué pasaría? ¿No nos afectaría? Si surgiera una ley penal así, una tipificación penal de negacionismo de terrorismo de Estado, yo no podría hablar más de este tema. Y si me hiciera el loco y lo hiciera igual y lo hablara, y voy a terminar preso, porque estoy violando una disposición penal que a texto expreso prohíbe y convierte en delito cualquier razonamiento, cualquier ponencia periodística, cualquier desarrollo analítico que haga una interpretación cuestionadora que complejice y polemice el concepto de terrorismo de Estado. Si la justicia funciona mal, ¿no afecta la vida de las personas? Y claro, acá te lo tengo que decir, pero qué imbécil, ¿no? La persona que dijo esta brutal ignorancia. Y en el sentido más estricto de la palabra imbécil, muy similar a idiota, quiere decir la persona ausente de conocimiento porque vive en su propio mundo, encerrada sobre sí misma, pero ese encierro es malo, es desventajoso, cuando esa persona no es profundamente sabia. No está replegada sobre sí misma, sobre la sabiduría, sino que está replegada sobre sí misma, sobre una especie de encapsulamiento para no ver la realidad. Es algo así como una actitud narcótica. Me anestesio, me drogo, me alcoholizo, me hago adicto a cereales banales, a programas banales porque no quiero ver la realidad. Cuando a mí alguien me habla en estos términos, no le hablo más directamente. No me importa si es, entre comillas, buena o mala persona. Hay algo que considero es muchísimo peor que ser buena o mala persona, y es ser imbécil o retardado mental. Pasar por esta vida y tener tanta ignorancia es realmente para mí un hecho muy infeliz. Pero es un hecho infeliz que no merece en mí compasión, sino que merece en mí la advertencia del rigor del conocimiento. Y si esa persona tosudamente continúa en su ignorancia, incluso se convierten en personas atrevidas, que son impertinentes, directamente las omito, no me interesan, a pesar de que en este sistema de opinión que es la democracia, el mismo sistema no va a omitir su ignorancia, va a aceptar su ignorancia cuando opine dando el voto. Si te suben la patente de rodados y suben las multas y tenés un coche, por ejemplo, y si tenés una pequeña camioneta para repartir alimentos, si tenés un camioncito para repartir alimentos, ¿no te afecta la vida personal? Si te suben la contribución inmobiliaria, como pasó en Montevideo,
y en tasas escandalosamente elevadas, que fueron desde un 32% a un 61% de modo progresivo, aplicando en rigor el precepto marxista del impuesto progresivo acá en Montevideo, Carolina Cose, encareciendo la vida de todos nosotros bajo un gobierno departamental que deja muchísimo que desear, que ha hecho de la ciudad de Montevideo una ciudad sucia, una ciudad sin buena iluminación, con un mal estado de las calles, con un pésimo sistema de recolección de basura, una ciudad violentada, con grafitis espantosos, con un, digamos, parque edilicio envejecido, con banalización de lugares públicos, grafiteada por todos lados, sucia, con malvivientes tirados por las calles. ¿No te afecta la vida política cuando la desarrollan de esa manera? Si exigen que las empresas contraten por ley de cuotas a tantas mujeres y a tantos hombres, ¿no te afecta la vida personal? ¿No afecta la vida personal y la vida en su conjunto como sociedad? Si nos condicionan de modo anticientífico, antiempírico, a tanta cuota de mujeres y hombres en la actividad privada y pública, sin tomar en cuenta quiénes son los más capacitados, todos los habitantes de la República somos iguales ante la ley, no reconociéndose otro distingo entre ellas que la de sus talentos y virtudes, artículo octavo de la Constitución. ¿No te afecta personalmente una ideología política aplicada como una política de Estado o una política pública, como la ley de cuotas para conducir a la sociedad igualitaria? No sé qué conciben por política los ignorantes. No, no los termino de entender. No entiendo qué es lo que los ignorantes perciben como política cuando dicen, la política no te afecta a tu vida personal. Es el disparate más grande que podamos escuchar. Tendría que hacer un estudio sociológico y no está en mi experiencia ni en mi capacidad física de trabajo. Sí, claro que nos afecta a todos y por todos lados. Pero así piensa mucha gente. Y si te preocupas mucho por la política, te dicen, sos un paranoico, te estás volviendo paranoico. Así piensa mucha gente, pero cada 5 años emiten el voto como esta vez y mirá lo que pasó. Mirá lo que pasó. Nos jodieron la vida por 5 años. Pero lo que sí sé es que cada vez que salgo a las calles a hacer trámites, siento que me hundo en un inmenso mar de ignorantes inservibles con caras aspergerianas mirando como bobos para todos lados, deseosos de consumir y vivir el instante, sin saber, muchos de ellos que votaron algo que les va a castigar enormemente, esa misma capacidad de embobarse y embelezarse con ir a un shopping center, con ir a un gran supermercado, con salir de paseo, de consumir, tener esos coches, porque ahí, mamita querida, se viene una escalada impositiva que va a agredir muchísimo el bolsillo de los uruguayos. A mi hermana le dije, dice esta amiga mía, a mi hermana le dije hace poco que yo apoyaba a Meloni, Milei, Bukele, Bolsonaro y me pidió no hablar más del tema porque le hacía mal. Y yo le respondo, que mire Netflix y no joda más. Y no le hables más. Y cuando te hable de otras cosas, decirle lo mismo. Mira, hermana, te pido que no me hables de todos estos temas banales porque sinceramente me hacen muy mal. Yo, por ejemplo, les corté el rostro a dos primas, a tíos, a sobrinas, cuando me plantearon lo mismo. Rubén, estás muy paranoico, te pasás hablando de política. Y ahora son ellos los que vienen a hablarme de política y me admiran debido a esa idiotez que es en virtud del reconocimiento público que se va haciendo más notorio respecto a mi trabajo periodístico en esta lucha por la libertad. Claro, como mucha gente los felicita por el sobrino que tienen o por el primo que tienen, y se comportan como ovejas obedientes de la opinión pública respecto al valor de su familia, dado que ese integrante de la misma es reconocido públicamente, tiene opinión pública favorable. Entonces vienen a mí portando el orgullo personal y no por mi persona o por mis conocimientos como valores intrínsecos. Entonces ahora me hablan de política. ¿Y sabés qué hago yo? Ja, ja,
Claro, le respondo. Y sí, seguro. Mirá vos, este tipo de expresiones son mi respuesta. ¿Y cómo andás? Y acá, en estas pocas, como si fuera un tarado, como son la mayoría. Lacónico, de pocas palabras, siempre como cansado, como diciendo, te digo esto y no quiero seguir. Que son una especie de estas palabras que acabo de emplear, esta semántica de la pobreza. Bueno, son una selección especial de expresiones verbales muy apropiada para imbéciles. Te las recomiendo. Tendría que armar un diccionario de expresiones para damnis respecto al trato con los imbéciles o los retardos aspergerianos. Jaja, claro, seguro. Mirá vos. Ah, sí. Y bueno. Jesús expulsó violentamente a los brujos y mercaderes a la vera del templo de Salomón cuando vio que pervertían a la, digamos, sacralidad de ese templo, a la fe teológica en Dios y a la verdadera enseñanza de la Torá. Quien habló del amor no significa que hablara de una pasividad bobeta. El propio Jesús llegó a decir, el amor es austero, el amor es sufrido, el amor es obediente de la verdad. Eso es el amor. Es la actitud que obedece permanentemente a la verdad en pos de colaborar, de ayudar al prójimo para que se libere conociendo la verdad de las cosas. El amor que responde a todo eso es sufrido. Nos cobra un solo precio la libertad, dijo el gran Thomas Jefferson, y ese solo precio es defenderla todos los días. ¿Y qué dijo también Jesús miles de años antes? La verdad los hará libres. Verdad, libertad, libertad, verdad, van de la mano, son hermanas. Es la libertad y la verdad. Tiene una ventaja, dijo un gran escritor inglés, la verdad respecto a la mentira. 5 segundos más de oxígeno. Lo único que saben hacer estos ignorantes, que no quieren hablar de nada, que denostan, denigran, que no quieren hacerse cargo, que no quieren pensar, que no quieren estudiar, que no quieren nada con la vida. Lo único que saben hacer es denostar, denigrar a los demás y censurar, por si fuera poco. Soy ignorante y te censuro. No quiero que sigas hablando de esto conmigo. Si yo estoy acá, me voy y rompo toda la reunión porque no quiero que se siga hablando de política. La ignorancia es totalitaria, como lo es Nicolás Maduro, como lo es Diosdado Cabello, como lo fue Hugo Chávez Frías, como lo fue Fidel Castro, ignorantes. Y como son ignorantes, son totalitarios. Se habla de esto que queremos, se habla de todo esto, esto otro no sirve. Y denostan, denigran, desprestigian, levantan la voz, se ponen violentos. Lo único que saben hacer. Cada vez creo menos en la democracia como una fórmula vacía, como una mera formalidad electoral. Y a todos se les da el mismo derecho de opinión sobre temas trascendentes en la organización de la autoridad, del futuro político, que es de las leyes que se van a legislar en nuestra sociedad. Si la democracia no tiene sustancia, nos enseñó Friedrich Hayek, el gran Friedrich Hayek, es una fórmula vacía de elección de autoridades, nada más. Esto lo enseñaron Norberto Bobbio, Rusconi, Schumpeter, ya en el siglo XIX, Alexis de Tocqueville, el propio Thomas Jefferson. Y la verdadera sustancia connatural a un régimen democrático republicano es el liberalismo, porque si no está el liberalismo, solo estará el socialismo, el liberalismo, las libertades personales, la seguridad jurídica de esos derechos personales. El centro de imputación de derechos y obligaciones es el individuo. La razón de ser del Estado es la protección de los derechos inviolables, inalienables, subjetivos, los derechos de las personas.
La familia es el epicentro de la construcción de la sociedad. Artículo 40, 41 y 42 de la Constitución. Todos estos derechos son inviolables. Nadie podrá ser privado de ser protegido en el goce del derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Artículo 7 de la Constitución. Liberalismo. Eso es el liberalismo. El libre emprendimiento, derecho de propiedad, protección a la propiedad, protección a las inversiones, la correcta separación de poderes que nos brinde garantías, la legítima defensa en juicio de acuerdo al debido proceso, liberalismo, la economía abierta al mercado, oferta y demanda, competencia, competitividad cada vez más tensionante, más liberada al mercado, desde la propiedad privada en el ámbito privado, economía de mercado, capitalismo, que es la versión liberal de la economía, liberalismo. Si la democracia no tiene sustancia, decía Friedrich Hayek, te lo repito, es una fórmula vacía de elección de autoridades, nada más. Y la verdadera sustancia connatural a un régimen democrático y republicano representativo es el liberalismo, porque si no está el liberalismo, solo estará el socialismo, es el que se pone en su lugar, como está pasando en Uruguay. La dictadura de la ignorancia, creo yo, que estamos viviendo en este país. Norberto Bobbio nos habló de la dictadura democrática, bajo las consignas políticas de la democracia plena. Y este ha sido un tremendo error de Occidente, dice Norberto Bobbio, cuando creyó entender que la democracia es el libre ejercicio de todo tipo de opiniones y que cualquier tema se puede someter a la decisión capital del cuerpo electoral, como pasa con los plebiscitos en Uruguay, desconociendo que en un Estado de Derecho hay principios jurídicos consubstanciales al mismo que no se pueden discutir. Por eso son principios jurídicos, son paradigmas constitutivos del orden jurídico de nuestro Estado de Derecho, protegiendo, siendo el velamen, la garantía jurídica que le da sustentabilidad a los principios liberales que a su vez le dan sustancia a la democracia. Claro, por lo tanto, no se pueden discutir. Y esto que vaticinaba Bobbio como el gran riesgo de derivar en la dictadura de la democracia, la forma democrática que asume el comunismo, la dictadura de la democracia, a mí me empieza a sonar más bien a la dictadura de la ignorancia, bajo la forma de la opinión pública. De ahí que seamos una res pública, el bien público organizado legalmente sobre un acuerdo político constitucionalizado y en términos de Rousseau, un contrato social al que Kelsen perfeccionó conceptualmente como ley hipotética fundamental, es esa constitución la única fuente productora de validez jurídica respecto al resto de las normas que constituyan el orden jurídico de dicho Estado. Si no, no hablaríamos de un orden jurídico de Estado y tendríamos que hablar de un proceso de cambios continuos del Estado concebidos sociológicamente, economicísticamente, culturalmente, en un proceso continuo de cambios sociales. Y entramos entonces en un territorio muy inestable en cuanto a la concepción del Estado. Ahora, el Estado como una organización de la res pública, es decir, de la magistratura pública, de la cosa pública, y de la res privata, de la cosa privada, coordinadas entre sí sin entrar en colisión y sustentando todas las garantías de nuestros derechos personales, así como familiares, y sustentando la savia vital, que es la seguridad jurídica de nuestros derechos, no puede ser sometido a discusiones de opinión pública. Y eso es lo que ha sucedido en Uruguay en estos últimos años. Lo dejo con esta reflexión en este día tan particular, en este 24 de diciembre, ya víspera de esa Nochebuena y Navidad, con el mejor deseo
de que todos experimenten lo mejor en el seno de sus familias, cada quien con lo que tenga como familia. Muchos ya no tendrán a su padre, a su madre, a sus abuelos, a algún hermano, hermana, a su esposa o a su esposo, según el caso. Disfruten los seres queridos, abrácense, mírense a los ojos, díganse las cosas que se tienen que decir, amaos unos a los otros, porque lo más importante que tenemos es nuestra familia. Es eso que canonizó una vez de modo filosófico, para mí eternamente, San Agustín de Hipona, la Sagrada Familia, como esa familia de María y José cobijando al niño Jesús. Nos seguimos viendo. Vamos a una pausa y los dejo luego con un programa ya grabado, editado del día de ayer, que fue pedido muchísimo en redes, así que lo vamos a repetir. Y seguimos, por supuesto, viendo, oyendo y hablando, perdón, respecto a esto que es el país Uruguay y poder establecer desde este GPS, que es este programa, en dónde estamos. Feliz Nochebuena, feliz Navidad y por supuesto la seguimos a partir del jueves. Chao.